Acaba de señalar los informantes, los tres informantes de las respectivas comisiones, la Comisión de Recursos Hídricos, que fue la primera encargada de revisar este proyecto, lleva 10 años, posteriormente la Comisión de Agricultura, la Comisión de Constitución, y como lo acaba de decir uno de los autores de ese entonces diputado Durresti, es bien impactante que hayan transcurrido 10 años tramitando este proyecto, que ha sido una reforma que inicialmente fue muy resistida por algunos sectores de la industria y a pesar de la enorme justicia histórica en la destrucción de las aguas en Chile. Más aún si estamos experimentando como país tan vulnerable al cambio climático una de las mayores sequías. El ministro de Obras Públicas, quien aprovecho de saludar, nos hablaba del déficit pluviométrico que llega a alcanzar al 40% en la región centro y particularmente afectada a la región de Valparaíso. Es cosa de recordar lo que ocurre en el Valle Aconcagua, en comunas como Petorca, La Ligua, Cabildo, en fin, que es dramático. Y que producto de esto son miles de personas, pequeños agricultores, que hoy día no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, ni siquiera generar esa agricultura de subsistencia. Recordar también durante el estallido cómo la ciudadanía exigía recuperar el agua para Chile. Y a pesar de eso, una reforma constitucional que presentamos fue aprobada por 24 votos, donde consagramos el agua como un derecho humano esencial y que es del Estado obligación de garantizarlo. Pues bien, 24 votos a favor, 2 en contra, impidió que pudiésemos consagrar ese derecho a nivel constitucional. ¿Por qué? Por el famoso quórum de 2/3, y yo espero, obviamente, que esto será tratado en la nueva Constitución como corresponde. Pero también recordar que en el año 81, en plena dictadura, se instaló, cuando se estableció este Código de Agua, este verdadero mercado del agua, que entrega la propiedad agua, estos derechos de aprovechamiento del agua, en forma gratuita y a perpetuidad, a través de estos llamados derechos de aprovechamiento, que son heredables, vendibles y para toda la vida, no necesariamente asociados a proyectos, y muchos de ellos de carácter muy especulativo. Una vez que se promulgó ese Código de Agua en el año 81, la escasa información de cómo obtener esos derechos de aprovechamiento permitió que en menos de una década grandes grupos económicos, dueños del sector eléctrico, minero y agrícola, exportador, concentraran la propiedad de estos derechos de aprovechamiento en desmedro del acceso a este bien para habitantes rurales. Este mercado sin duda ha sido extraordinariamente injusto para equilibrar el uso ambiental y social del agua con el productivo y desde luego generando sobreotorgamientos de derechos de agua. Por lo tanto, los problemas de la tierra y su disociación con el agua y la gente que no accede no son solamente problemas técnicos y de gestión. Aquí debemos, cosa que afortunadamente se recupera en estas modificaciones que estamos haciendo, darle prioridad al consumo humano, a la conservación, al agua como un bien nacional de uso público que le pertenece a toda la nación. Hoy estamos dando entonces ese paso, es decir, estamos dándole prioridad a ese consumo humano y a la conservación ambiental. Es más, recordar lo que señaló la Corte Suprema, que se pronunció claramente ante la insuficiencia de las medidas para paliar la crisis hídrica, particularmente aquellas personas que hoy día se abastecen por la vía del camión aljibe y no pudieron acceder a los 100 litros de agua, situación que la han vivido en Cabildo, en La Ligua, en Petorca, como ya he recordado. Esta reforma, como bien se ha dicho aquí, tiene 4 ejes fundamentales. Se cambia la naturaleza jurídica del agua, de los derechos de aprovechamiento. El agua pertenece entonces, esto hay que enfatizarlo, a la nación toda. Y los derechos son fruto de concesiones que serán temporales y son extinguibles y caducables. Los derechos de agua dejan de ser entonces perpetuos, posibilitando su extinción y caducidad según, como hemos dicho, si no hay obras o bien no han sido registrados como corresponde. Por lo tanto, y esto es aplicable para los derechos antiguos y nuevos, se explicita entonces el derecho al agua nace de esta concesión y de aquí que los nuevos derechos, que son cada vez menos los que van a quedar, serán temporales. Se consagra también a la función de subsistencia del agua, priorizando el derecho humano, el acceso al agua potable y el saneamiento. Importante para reforzar los APR
que podrá cualquier APR cavar en suelo propio o de cualquier integrante pozos para ese consumo humano de uso doméstico. Se trata entonces de un derecho que se le concede por el solo mérito de la ley y se le exime del pago a la patente a derechos no ejercidos por una APR. Se consagra también la función de protección de los ecosistemas del agua y esto es muy importante, su adaptación al cambio climático. Se protege en ese sentido, o sea, se prohíben la extracción en los glaciares, humedales, turberas, se prohíben entonces exploraciones y extracciones de agua en zonas sensibles para la biodiversidad, se crea un nuevo tipo de derecho a aprovechamiento in situ que no implica extracción y que esto sirve para conservación ambiental como para proyectos, como aquí se ha mencionado, de carácter turístico, sustentable, recreacional o de poder. Se pone énfasis en una gestión eficiente del agua. Por eso decíamos la extinción de los derechos ociosos. Es muy importante terminar con la especulación. Es importante destacar planes estratégicos de recursos hídricos en las cuencas, que recién llevamos 10 de las 101 cuencas que tenemos que obviamente trabajar en esos planes estratégicos. El Fondo de Investigación e Innovación, las mayores facultades, por supuesto, que se le está dando a la Dirección General de Agua para su fiscalización, regularización, intervención en la gestión en casos de escasez hídrica que afecta seriamente. Es importante entonces que se consagra este principio de o lo usa, como se ha dicho, o se devuelve, es decir, posibilitando la extinción de derechos si no se aprovechan, si no hay obra o se aprovechan solo parcialmente y por lo tanto para decretarse reserva o que vuelvan a la sociedad como un bien de uso público. En definitiva, los derechos no son derechos si no son para todos, terminan transformándose en privilegios. Y hoy día, en nuestro modelo chileno de mercado, hay también una evidente crisis social y ambiental, en la medida que no hay la suficiente protección ambiental y en la medida que no todos los ciudadanos acceden al agua potable. Por eso se termina transformando en privilegios injustos para aquellos que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a ese consumo. Debemos, por lo tanto, devolver la idea que el Estado debe proteger particularmente a los más débiles. Pienso en aquellos crianceros de la región que deben elegir entre dejar morir sus animales o dejarlos a su libre suerte, en aquellas familias que deben migrar por falta de agua. Por lo tanto, insisto que llevamos 10 años esperando una reforma de este Código de Agua que avanza en declarar al agua como bien nacional de uso público, en consagrar el agua como un derecho humano y el deber del Estado de protegerlo, lo que no logramos el año pasado a nivel constitucional, avanza en la fiscalización y regulación de este mercado a través de las nuevas facultades de la Dirección General de Agua y avanza sobre todo en proteger a la biodiversidad, a nuestros recursos naturales, porque si no usamos esos recursos naturales para protegernos de los efectos del cambio climático, estamos dejando de lado uno de los mejores instrumentos. Necesitamos entonces que no podamos volver más pobres incluso a los pobres. No podemos seguir esperando de que haya una resolución más central que de un modelo más integral del agua, del cual carecemos todavía de la suficiente información. Claramente tenemos que recuperar el agua para Chile, tal como lo expresaban durante el estallido esos miles de ciudadanos que circulaban por las calles exigiendo. Tarea de la nueva Constitución también, consagrar nuevamente el agua como un derecho humano esencial y que el Estado debe, por supuesto, garantizarlo. Por todas estas razones, considero que aquí hay claro avance, que es muy importante los elementos que aquí se han logrado establecer y por eso desde ya anuncio, presidente, mi voto a favor.